Queridos amigos del FAN, estamos aquí Raquel y yo en este entorno maravilloso con el pilar detrás y queríamos rememorar el día de ayer, la noche de ayer, en el Museo Pablo Serrano. Vivimos una experiencia, la presentación de la inauguración H Negra, con todo de exposiciones, de ilustraciones basadas en los relatos del libro H Negra. Tuvimos también la ocasión de hacer un mini concierto con José T. Ordóñez y servidora, basados en dos temas basados en los relatos. ¿Cómo te sentiste en el concierto? Porque había muchísima gente, tenemos que agradecerle al público de Zaragoza su acogida muy calurosa, estuvimos muy cómodos, la verdad es que fue una noche fantástica. ¿Qué tal te sentiste? Porque las canciones eran una primicia. Sí, estrenamos una, fue inédita, una basada en el relato de Marta Robles, que ha compuesto Josete, un swing, y luego, por supuesto, tener el lujo de estar al lado de la maestra, la poeta Raquel Lanceros, que también hemos creado una canción basada en su relato Cuatro Dedos. Pues, ¿cómo quieres que esté? Estaba maravillada, hubo una conexión con el público muy especial, se notó que el público lo pasó bien, y oírte recitar, estar con Fernando, con Juan, todo el equipo se portó muy bien, muy profesionales, y yo estoy muy agradecida por vivir esa experiencia maravillosa de ayer. Sí, tenemos que decir que H Negra es, además de un libro y una exposición que va a estar en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza hasta el 18 de marzo, si no me equivoco. O sea que para los que todavía no hayan tenido oportunidad de visitarla, tienen unos 2 meses de tiempo para acercarse. Además de todo eso, es también una reivindicación del poder femenino ante un género en el que la mujer tradicionalmente había estado relegada a papeles más subsidiarios, ¿no? Alrededor del protagónico hombre. En este caso, estos 22 relatos y un poema están escritos por mujeres, ilustrados por mujeres, algunas de las mejores ilustradoras del panorama nacional, y además tienen como protagonistas a mujeres con diferentes historias, con cargas humanas muy diferentes, pero que todas confluyen en tener la suficiente tragedia, drama y dolor como para ser catalogados como literatura negra. Pues desde esta luminosa y soleada Zaragoza nos despedimos y les mandamos un abrazo enorme a todos los amigos del FAN, que día a día se está consolidando como uno de los grandes festivales de literatura negra de España, a la cita del cual no puede faltar nadie que ame este género. Un placer estar aquí.